Pues ya estamos aquí en nuestro análisis en perspectiva, hablando del tema de las campañas políticas, en general, pero sobre todo de lo que tenemos ya aquí en México para estos meses, que son las de 2015. María Elena, han habido muchas reformas electorales en los últimos años, o bueno, algunas y algunas importantes, y sobre todo desde 2007 y ahora después en 2014, se afinaron algunas de las reglas con las cuales tiene lugar el marco normativo de las campañas políticas, tanto por lo que hace a radio y televisión y la manera en la que los partidos pueden desplegar desde ahí sus estrategias, por lo que hace también a los límites de lo que se vale o no se vale decir en las campañas. En fin, han cambiado un poco las reglas. ¿Cuáles son las reglas básicas que delimitan a las campañas este año? Así es, Pedro, han cambiado sustancialmente en los últimos 10 años. 10 años. Pero digamos que esta elección que va a tener lugar en este año se va a llevar a cabo en materia de medios de comunicación con la reforma electoral prácticamente de 2007-2008. Es decir, las reglas para los medios de comunicación no han cambiado. Y aquí hay una cuestión sustancial que es la no ofensa, la no calumnia, la no difamación. Y también, bueno, tenemos una reforma que desde mi punto de vista fue trascendental, y es el hecho de que es el Instituto Nacional Electoral el que se encarga, ¿no?, de ver con los medios de comunicación la transmisión de la propaganda electoral. Esas son las reglas sustanciales con las cuales se van a llevar a cabo estas elecciones. Que es un punto importante. ¿Qué tal que nos detenemos, María, en 2 segunditos en los 2 puntos? Uno, nos dice María Elena con razón, hay unos límites que además de alguna manera se modificaron porque quitaron de la Constitución este tema de la calumnia, la denigración a las instituciones, pero se espera que el discurso de los candidatos y partidos respete ciertos límites de contenido. ¿Qué tanto lo hacen y qué tanto es posible eso? Y luego regreso con María Elena al tema de los medios. Pues mira, ahora sí que tú eres el gran jurista aquí. Yo no necesariamente estaría de acuerdo en la sobreregulación. Creo que las leyes mexicanas tienden mucho a sobreregular. Los spots están sobreproducidos. Hay un exceso que yo creo que no necesariamente va a hacer que las reglas del juego necesariamente cambien, porque creo que tiene que ver con tema de cultura política, cultura democrática de los actores. Por más leyes que se implementen, que se modifiquen y demás, si los actores que están jugando este partido de fútbol siguen amañados, siguen empecinados en darle la vuelta o en determinar acciones para poder saltarte las trabas que se van poniendo, creo que va a ser el juego igual. Pero bueno, pero hay normas que sí funcionan. Por ejemplo, María Elena nos dice, y te regreso con eso la palabra, las que tienen que ver con la distribución de los tiempos en radio y televisión. Esas, por ejemplo, ya nos delimitan lo que vamos a estar viendo en las pantallas, cuando menos desde el punto de vista de la amplitud de la cobertura. Desde tu punto de vista, ¿eso es positivo o no, María Elena? Porque hay quien dice que quizá hay un exceso de exposición mediática de los partidos y sus candidatos durante las campañas. Mira, a mí me parece que los concesionarios, y quiero dedicarme únicamente a lo que sucede con los concesionarios, es decir, con la televisión privada, la radio privada, me parece que tienen la responsabilidad, sí, de transmitir la propaganda electoral. Es una buena forma, ¿sí?, mediante la cual los ciudadanos podemos enterarnos cuando menos de qué están proponiendo quienes aspiran a un cargo de elección popular. Sin embargo, también los propios concesionarios, enojados desde 2007-2008 con esa reforma electoral que les trastocó, pues se han empeñado, ¿no?, en deslegitimar, en criticar constantemente, e incluso me parece que sin datos duros señalan que esto está cansando a la sociedad. A mí me parece que es necesario y tú dirías, que es un discurso de los mismos medios. Es un discurso desde los medios, Pedro. Ese es mi punto de vista, no me gusta eso. Y a mí me parece que es necesario que se haga. Otra cosa es la calidad de esos spots, ¿verdad? Pero eso ya sería otro tema. Pero regresamos a ese tema que me parece bien importante. Entonces, el dato es interesante. Tú dirías, no es necesariamente cierto que haya este hartazgo ciudadano ante la exposición política durante los meses de las campañas. Me parece un dato a subrayar. Considero que es un discurso, Pedro. Y un discurso que viene de los mismos concesionarios. Marvin, tú decías un tema que también es importante. Decías, la cultura política importa y la cultura política delimita a veces más que las normas cuáles son los tonos de las campañas. Le preguntaba a Julio Rodríguez al inicio del programa algo que es importante y que ya nos lleva hacia el tema de la calidad de lo que transmiten los partidos. ¿Campañas programáticas propositivas o campañas de contraste? ¿Qué es lo mejor en una democracia y por qué?
Yo creo que lo que esperaría como ciudadano es ni una ni otra, son campañas de autocrítica. A mí me gustaría ver que los partidos se vieran humildes ante lo que han sido, ante lo que han dicho, ante los errores que han cometido. Yo lo que veo es que... ¿Sería electoralmente atractivo? Pensando en el fin de la campaña, que es convocar al votante a que vote por ti. Yo creo que hay un divorcio. Estamos ante un divorcio entre partidos políticos, clase política y sociedad. Yo a lo que apelaría es a una reconciliación, que los políticos hablaran en el tipo y tono que los ciudadanos están esperando. Yo no necesariamente creo que una campaña de contraste, de ataques, de guerra sucia, de redes sociales, de memes y demás, necesariamente sea constructiva. Pero tampoco creo que la propuesta per se lleve al ciudadano, que consecuentemente tampoco tiene una cultura política demasiado amplia, sea para él importante la propuesta. Yo creería que apelando a la reconciliación estaría interesante apelar a la autocrítica. En este contexto y en este momento, ni campañas programáticas que no van a tener el impacto, ni campañas de contraste, que tampoco es lo que deseamos, sino una especie de reflexión sobre el punto en el que estamos y una autocrítica de los políticos. A mí me encantaría eso. Difícil verlo, pero interesante. A ver, nos lleva al tema de la calidad de lo que se transmite. La calidad todos sabemos ya cuál es, pues ahí la vemos. La pregunta que creo relevante es: ¿por qué los partidos no han logrado, al menos en esos espacios mediáticos, porque luego vamos a ver que las campañas también son algo más, pero no han logrado en esos espacios mediáticos transmitir de otra manera a como lo vienen haciendo desde hace años un mensaje? Mira, ese es un tema bien interesante, muy difícil también de desentrañar, de dilucidar. A mí me parece que el problema no necesariamente son los candidatos, ellos no tienen por qué ser, ni los propios partidos políticos, expertos en mercadotecnia política. Esto tiene mucho que ver con los consultores de marketing político, que les señalan a los partidos que es mejor mensajes inspiracionales, otros recomiendan una confrontación terrible, otros incluso son como que los magos de las campañas sucias, porque consideran que así tiene que ser el juego democrático. A mí me parece que en el caso mexicano, que es un país mediatizado, mediático, televisivo, habría que reinventar el tipo de campaña electoral en los medios de comunicación, el tipo de mensajes para los ciudadanos, siendo, sí, propositivos, por otro lado, también confrontando, porque finalmente un partido se tiene que diferenciar de otro y es parte del juego democrático también. O sea, me gusta ver a mí como ciudadana, y creo que muchos, un debate político, ¿no?, donde verdaderamente se expresen ideas, haya disenso. Eso es parte de la democracia. Y algo que acaba de decir Marvin, que es muy interesante, en el contexto particular de esta elección, donde yo observo como ciudadana, como observadora, como maestra, una gran desafección por la política, pues muy probablemente ese acto de conciencia, esa propuesta reflexiva de esto no lo hemos hecho bien, entonces tenemos que hacer esto de ahora en adelante. Una mezcla, sí, de valores dentro de los mensajes de los media, pero más allá de lo que digan los expertos, los consultores en mercadotecnia política, me parece que no han sido exitosas en este sentido las campañas para la democracia en el país. Interesante, porque al final pues coinciden en el punto de esta autocrítica para reconciliar a la política con los ciudadanos. ¿Vale desde tu punto de vista, Marvin, para todos los partidos políticos por igual? ¿Les parece que vamos haciendo, dentro de lo que cabe, digamos, como una disección de las distintas alternativas, no necesariamente partido por partido, pero sí creo que no todos son lo mismo? Claro. Y entonces esta autocrítica reflexiva y reconciliadora, ¿la ves necesaria de todos los partidos políticos o de unos más que otros? Pues habrá que ver muchas de las encuestas que hacen en cuanto a los niveles de desaprobación de los partidos políticos. Ninguno se salva, incluso los nuevos. Evidentemente los tres partidos políticos con mayor nivel de votación tendrían, desde mi punto de vista, que hacer una campaña un poquito más agresiva respecto a eso. Sin embargo, ninguno se salva. Yo veo que la sociedad en lo general, no necesariamente porque surge un nuevo partido, lo ven como un partido limpio, honesto, puro. ¿Y por qué? Es decir, tenemos que retenernos a reflexión un segundo en eso. Es un partido nuevo, son nuevas personas las que se organizaron, son personas alternativas, en muchos casos más o menos han hecho política, si no, no estarían ahí, pero a las que ya están institucionalizadas en partidos, y de todos modos emerge un partido y hay una actitud de desafección. ¿Por qué? Yo creo que, no me encantaría tanto generalizar, sin embargo, habría que ver
quiénes de estos nuevos actores realmente obedecen a un nuevo esquema de participación política, de dónde vienen los fundadores de los partidos políticos. Yo creo que no representan un cambio real. A mí me encantaría ver un Podemos en México, ¿no? Apelando a lo que está haciendo, a lo que están haciendo en España, para contrastar cierto tipo de discursos. Yo lo que veo es que no representan una opción diferente y por consecuencia natural estos personajes nuevos de partidos políticos en automático están asimilados con más de lo mismo. Me interesa el punto y voy a aclarar el por qué no el Podemos, es decir, porque creo que lo que hay ahí es un discurso muy sencillo para problemas muy serios y eso ya ha pasado en otros lugares y ha tenido, pero bueno, esa es mi opinión y lo podríamos discutir. Lo que sí creo que es interesante y tiene razón es que ese tipo de fenómenos han venido, cuando menos ahí, a refrescar un poco la política. Pero la política la hacen los políticos, María Elena. Es decir, si lo que esperamos es que los partidos los creen ciudadanos apolitizados, en realidad estamos esperando algo que no va a suceder porque venturosamente hay ciudadanos politizados que quieren participar en política. Entonces, ¿cómo explicar esto que Marvin nos plantea muy bien, de que al final ni siquiera los nuevos se salvan? La política la hacen los políticos, indudablemente, pero no siempre los saldos son muy positivos. Y por eso fenómenos como el que mencionan, como el de Podemos, es decir, ciudadanos interesados por las cuestiones políticas, es decir, se institucionalizan y estamos viendo que están dando una batalla importante en España. Y muchos jóvenes hoy, no solamente como Marvin, ¿A ti también te gustaría ver una opción así? A mí me gustaría ver una opción así institucionalizada, institucionalizada. Eso definitivamente, ¿no? Todo movimiento social, toda acción colectiva, como comenzaron estos muchachos en España, tiene que institucionalizarse. No hay una democracia posible sin un sistema de partidos. Así, por supuesto que sí, me gustaría ver un partido en México constituido por ciudadanos interesados por mejorar el país. Y pues los políticos en este país, y yo sé que hay excepciones, todos sabemos que hay excepciones y que a veces caemos en generalizaciones fáciles, pero me parece que hay una decepción grande, ¿sí?, en general, y que les toca lamentablemente a los que incluso lo han llegado a hacer bien en el país. Interesante. A ver, Marvin, para retomar el tema de Podemos y no descalificarlo, como dice así a bote pronto, y esta reflexión que hace María Elena, de ciudadanos interesados en política que deciden dar el paso adelante. Desde tu punto de vista, tiene que ver con lo que tú ya hablabas, de una especie de autocrítica de los políticos para lograr una reconciliación. ¿Cuáles deberían de ser algunos de los ejes de ese discurso que hoy no está presente en la arena pública y que podría convocar a quienes ven a los partidos con escepticismo? Yo creo que yo me dedico a tema de campañas políticas en redes sociales y creo tanto en ello porque siento que a los políticos y a los partidos en general les hace falta escuchar. Creo que dicen mucho y escuchan poco. Creo que las redes sociales, por ejemplo, pueden ser esas grandes orejas para poder escuchar y tener esa sensibilidad que tal vez el discurso de algún trabajador que tiene su cuenta de Twitter le puede decir al político. Creo que hace falta escuchar en primer lugar. Segundo, es un tema que siempre se me hace bien interesante. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el político o el ciudadano? Porque hay que también dejar bien claro que los políticos no son extraterrestres que llegan de otras sociedades. Aquella propaganda del Partido Verde ecologista que decían: vota por un ecologista, no votes por un político, lo cual pues era una falacia, obviamente. De igual forma, yo coincido que hay ciudadanos politizados y está perfecto que así sea, pero la clase política que tenemos es un reflejo perfecto de la sociedad. Me da mucha risa cuando los carpinteros corruptos o el mecánico que te mueve tantito y te cobra el triple se queja de que los políticos roban. Entonces creo que, y vuelvo al punto, perdón que sea un poco necio, tiene que ver con cultura democrática de toda la sociedad. Había un cartel muy bonito, y con esto termino el argumento, que decía, ciudadanos corruptos buscan políticos decentes. ¿No? Entonces, ¿cómo esperas tú que los políticos sean una clase iluminada cuando la misma sociedad en pequeños detalles se corrompe fácilmente? A ver, el punto es importantísimo y quiero detenerme, y no sé si lo quieres tomar al vuelo, María Elena, porque la figura fue de Marvin y me parece interesante. Decía Marvin, si tú escuchas a las redes sociales vas a obtener elementos para un mensaje distinto. Pero después él mismo dice, pero el problema está en la sociedad. Y entonces yo preguntaría, ¿cuál es el mensaje que uno puede escuchar en las redes sociales del que puede rescatar un discurso político alternativo al actual?
Bueno, el rasgo de las redes sociales es justamente la diferencia entre una opinión y otra, es un caos informativo, no hay un mensaje de las redes sociales, son muchos mensajes y a veces esto se vuelve en un caos. Sin embargo, a mí me parece que de los últimos años a la fecha, las redes sociales se han convertido en un pequeñito espacio de la esfera pública que tiene algún tipo, ¿sí?, de efecto de incidencia en la agenda, por ejemplo, en imponer temas en la agenda, en organizar acciones, y unos, por supuesto, en algunos casos más que otros hay incidencia, pero un mensaje claro de las redes sociales, no. Las redes sociales me parece que son un reflejo de lo real, o sea, no son un mundo ni un universo paralelo. Lo que sucede en el mundo offline, ¿no?, sucede directamente en el mundo online. Me parece muy bien. Vamos a un corte y si les parece regresamos a pensar cuáles deberían de ser las mejores estrategias de campaña, que yo creo que es un tema importante porque hay como nuevos elementos y hay nuevos instrumentos para hacer campaña, y algo que creo que también es clave, intentemos visualizar las diferencias posibles que tienen los partidos políticos para colocar, digamos, discursos diferenciados, dado que se trata de una elección que involucra a diferentes cargos de elección popular, ¿no? Y a ver por ahí también qué ventanas de oportunidad existen. Quédese con nosotros, seguimos aquí en Observatorio, hablando, como usted ve, de las campañas electorales, de lo que ya está sucediendo y de lo que sigue en los próximos meses. Ya volvemos después de un corte.